Bueno, estamos aquí nuevamente en TV Expo Coleccionistas, estamos aquí tras bambalinas y estamos con dos de las personas más famosas de México, pero que quizá mucha gente de ustedes no los conozca, ya que ellos son realmente las voces de México. Si nos pudieran proporcionar sus nombres para la cámara, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy Mario Filio. Hola, yo soy Mario Arbizu. Y bueno, aquí estos tocayos, Marios, ellos son los que se encargan del doblaje de tantos y tantos y tantos personajes que nosotros conocemos, que hemos disfrutado en la pantalla chica, en la pantalla grande, que disfrutamos en comerciales de radio y que quizá no los conozcamos. ¿Nos podrían platicar un poco de su experiencia en el doblaje? Sí, pues mira, es una cosa maravillosa porque trasciende, el doblaje se queda en la historia. Como bien dices, nosotros hemos hecho anuncios comerciales, pero el doblaje en especial es de las cosas que la gente va a recordar. Todos recordamos caricaturas de hace muchos años, de nuestra niñez o películas. Entonces yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Tocayito, en que el doblaje es eso que permanece en la historia, ¿no? Por supuesto, y que en su momento fue nuestra fuente de inspiración, ver series animadas y películas dobladas cuando nuestra infancia, ¿no? En los 80s. Ajá. En los 70s. Entonces hoy poder darle vida a personajes como un pingüino que de pronto es jefe de una manada de pingüinos y dice bonitos y gorditos, muchachos, pero se pelea mucho con un cola anillada. Ah, lo que pasa es que me caes mal, monja. Esta monja se pone bien loca. A mí me gusta moverle el bote. O de pronto llega un superhéroe de otro planeta y dice, no debería fumar, señorita Lane. Superman. Y llega un superhéroe intergaláctico. Y que la fuerza te acompañe, Anakin. Recuerda, tú eras el elegido. Obi-Wan Kenobi, a sus órdenes. Y bueno, así como tenemos estas voces y muchas otras más, pues también tenemos la duda, ¿qué tan difícil es hacer el doblaje? Porque hemos visto muchas veces que actores a la hora de estar haciendo caricaturas, pues realmente de repente se levantan, que mueven las manos. ¿Qué tan difícil es hacer un doblaje? Y en especial de personas que ya existe algo en la pantalla y que ustedes tienen que adaptarse a esto. Sí, en efecto, el doblaje es una especialidad. Es muy difícil manejar la técnica y además proporcionar una actuación creíble. Entonces en eso radica la dificultad, en que sea creíble y que la gente que lo esté viendo se olvide de que está doblado y lo sienta. Entonces en México tenemos afortunadamente uno de los mejores doblajes en el mundo, por ser de los primeros en hacerlo y pues, no sé, ¿quiere agregar algo usted? No, es maravilloso, bueno, es dominar la técnica. Un compañero ya fallecido, en paz descanse, decía, es muy fácil, nada más hablas cuando él habla y te callas cuando se calla. Se ve muy fácil, pero tienes que hacer ese ejercicio, dejarlo en labios, actuar y decirlo en español. Es muy difícil, cuando empiezas puede quedar en sincronía incluso, pero sientes que algo pasa, no está hablando en español. Cuando logras realmente dominar la técnica, que lleva muchos años, pero vas avanzando, cada vez más vas avanzando, y de pronto sientes que verdaderamente el personaje ya está hablando en español. La voz, el tono es el adecuado, la voz es la adecuada, las inflexiones son las adecuadas, el timing, el lip sync, que logras esa magia de crear que el personaje hable en español. ¿Cómo saben ustedes cuál es el tipo de voz que le va a quedar a cada personaje? ¿Cómo identifican qué voz va a ser, por ejemplo, para Skipper, qué voz va a ser para Yuren, qué voz va a ser para Superman, para Obi-Wan? ¿Cómo saben cuál es la voz que va de acuerdo al personaje? Hay dos formas. Antes se usaba que como veías, ponías, ¿no? Y era muy curioso oír a Pablo Mármol, que en inglés hablaba así, y aquí le pusieron la voz así, oye Pedro, ¿no? Era muy, muy distinta porque era un chaparrito. Y bueno, como ves, tienes que conocer al personaje, la psicología del personaje, pero muchas veces nos piden que nos machemos al inglés, o al japonés, o al idioma del que venga la serie, o la película. Entonces tienes que macharte al idioma original, y si se permite hacer una versión propia, como fue el caso yo creo que de los pingüinos y de Julian, ¿verdad? Generalmente, obviamente es difícil que un personaje grande, robusto, tenga una voz delgadita. No, una voz delgadita es para un personaje chiquito, flaquito. Muy estereotipos si gustas, pero generalmente se da. Lo vemos en la naturaleza, en los animales, simplemente los sonidos que emite un elefante son muy diferentes a los que emite un ratón. Entonces, aparte de ver la condición o los elementos físicos del personaje, con el perfil psicológico que tenemos de él, nos sirve como herramienta para macharle una voz que vaya adecuada a él, ¿no? Sí, no, bueno, en muchos de los casos nos piden que nos machemos con el idioma, pero yo creo que cuando nos permiten crear es más divertido. Es más divertido. A mí me pasa mucho, yo con Obi-Wan me identifico y créanme que es de los
trabajos que más disfruto, porque Obi-Wan simplemente es un poco más serio, muy ceremonioso, pero no cambio mucho mi voz. Es esta misma voz. Y cuando digo que la fuerza te acompañe, lo digo con mi tono de voz, que no es lo mismo que cuando hacemos a Julien o cuando hacemos a Goofy, tal vez. Es cambiar mucho la voz. Generalmente cuando haces una voz para una caricatura, haces una caracterización. No es tu voz, ¿no? En este caso, por ejemplo, Skipper, que es una voz de líder. Y es una mezcla de militar, ¿no? Kowalski, Rico, es un Firmes, ¿no? Pero cuando dice, ¿tienes algún problema? Es como un mafioso siciliano, ¿no? Entonces es una fusión de mafioso militar increíble, ¿no? Y vas agarrando tonos y modalidades, que es diferente cuando doblas live action o acción viva, en este caso a Superman o al Obi-Wan mismo que dice mi compadre, pues es tu voz. No te permites jugar tanto porque no es una caricatura, ¿no?